Como es sabido, Andrés Manuel López Obrador lanzó la propuesta de amnistiar a los integrantes de los grupos criminales, incluidos sus jefes, por supuesto. Decretar una amnistía. Esta amnistía alcanzaría a los líderes de los cárteles que han estado... Vamos a plantearlo. La justificación de esta propuesta es la supuesta pacificación del país. La propuesta es en primer lugar aberrante, desde el punto de vista moral y también desde el punto de vista jurídico. Pero además es absurda, porque de aplicarse no se lograría su propósito explícito, que es la pacificación del país, sino que hundiría al país en un infierno de violencia e impunidad que prácticamente lo destruiría. La propuesta de la amnistía parte de una premisa falsa, de un conjunto de falacias fabricadas por el aparato de propaganda de la izquierda, la existencia de una guerra al narcotráfico, de una confrontación entre el Estado mexicano y los grupos criminales, que habría cobrado casi 240,000 vidas desde diciembre de 2006. La supuesta guerra habría sido iniciada por el gobierno de Felipe Calderón y continuada por el de Enrique Peña. La primera falacia es la de la guerra misma. Desde 2006 las acciones contra el narcotráfico no aumentaron, sino exactamente lo contrario, se desplomaron. El número de hectáreas en las que se erradicaron plantíos ya sea de marihuana ya sea de amapola, ha ido disminuyendo año tras año desde 2000. Igualmente, los aseguramientos de cocaína y marihuana han ido descendiendo año tras año, en forma acelerada. La producción de heroína en México ha aumentado 37 veces o se ha multiplicado por 37 en los últimos 16 años. El 93% de la heroína que se consume en Estados Unidos es mexicana, cuando que en 2003 era menos del 5%. Actualmente, como ha ocurrido en los últimos 20 años, el 90% de la cocaína que se consume en Estados Unidos pasó por la frontera con México. En México en los últimos 6 años el consumo de drogas aumentó en un 47%. La segunda falacia es sobre el número de muertes de la supuesta guerra y respecto a quienes las causaron. La propaganda presenta la totalidad de homicidios como bajas de su guerra de fantasía. Pero según la base de datos que difundió el gobierno de Calderón y los conteos de diversos medios de comunicación, de los casi 239,000 homicidios dolosos ocurridos en el país entre 2007 y 2017, aproximadamente el 53% son atribuibles a los grupos criminales, esto es 128,000 asesinatos. Esa cantidad incluye los asesinatos cometidos por los grupos criminales en contra de más de 6,000 agentes del Estado, entre militares, policías y otras autoridades y servidores públicos, así como el asesinato de 5,000 personas inocentes, que no eran agentes del Estado. Los 117,000 restantes asesinatos los cometieron integrantes de grupos criminales contra sus rivales, en ejecuciones o en enfrentamientos. Asimismo militares, marinos y policías federales han dado muerte a poco más de 6,000 integrantes de los grupos criminales en enfrentamientos. De modo que ni ha habido una guerra en contra del narcotráfico, ni la pretendida guerra entre el Estado y los narcotraficantes, y lo que ha venido sucediendo son peleas entre narcos. Estos hechos ya de suyo revelan lo absurdo de la pretensión de la amnistía disque para pacificar al país. Las amnistías suelen otorgarse a los integrantes de grupos armados que tratan de conquistar el poder por las armas. El propósito de las amnistías es que los amnistiados busquen medios institucionales, no violentos, para promover sus intereses. Los grupos criminales de México, causantes de más de 128,000 muertes, no están en ese caso. Los casos de amnistía en México o en otros países, que López Obrador alude, poco o nada tienen que ver con la narcoviolencia actual en México. Pero supongamos que se otorga la amnistía, es decir que haya impunidad para los criminales, que los que ya están presos salgan libres y los que no lo están ya no tengan que responder ante la justicia por sus asesinatos, masacres de personas inocentes, desapariciones, torturas, violaciones, extorsiones, despojos, tráfico y trata de personas y robos de combustibles a Pemex. ¿Eso iba a detener la violencia? ¡En absoluto! Las razones por las cuales los narcos y sus matones han inundado de sangre a México son: primera, porque disputan a sus rivales el control del narcotráfico y segunda, porque en forma creciente se han ido apoderando de rentas de origen lícito mediante secuestros, extorsiones, robos y despojos. Aunque los amnistiados dijeran que están dispuestos a no cometer más delitos, los seguirían cometiendo. Los narcos seguirían matando a otros narcos y a personas inocentes, los integrantes de los grupos criminales seguirían secuestrando, desapareciendo, torturando, extorsionando, robando, despojando.
Si en México hemos llegado a los actuales niveles de violencia no es por la reacción del Estado, sino por sus omisiones y acciones deficientes. Para ilustrar esto consideremos una alegoría médica. Cuando hay una severa infección, lo peor que se puede hacer es no aplicar antibióticos al paciente. Pero también es errado aplicar los antibióticos en forma insuficiente e intermitente. Lo que los gobiernos de Carlos Salinas a Vicente Fox hicieron fue dejar correr a la infección, tolerar que narcos mataran a otros narcos quienes después no solo atentaron contra sus rivales sino contra personas inocentes y contra agentes del Estado. Es decir, la amnistía que pretende López Obrador ya se aplicó de facto entre 1990 y 2006 y por eso es que llegamos hasta aquí, hasta estos niveles de violencia. Ante la propagación de la infección los gobiernos de Calderón y Peña aplicaron el tratamiento con antibióticos, pero lo hicieron en forma ineficiente, mediocre. El principal defecto es actuar contra algunos gérmenes notables pero dejar intactas las cepas de microbios, esto es, las estructuras de las milicias privadas de los narcos. El principio elemental es que para acabar con la infección masiva hay que erradicar del paciente todas las cepas patógenas. La propuesta de amnistiar a los criminales es perversa, porque subvierte el principio de toda sociedad civilizada, que la buena conducta se premia y la conducta antisocial se castiga. Y también porque hace pasar a los delincuentes como víctimas y a las víctimas y a quienes persiguen a los criminales como victimarios. Nos comprometemos a combatir con todas nuestras fuerzas y con todos los medios lícitos esta amnistía aberrante, incluso con la justicia internacional.